¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a UCI Salud. Mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy tenemos dos temas muy interesantes. Así es, el día de hoy vamos a hablar un poquito de algunos temas de la sangre, vamos a hablar de anemias y también vamos a hablar de alergias, dos temas muy prevalentes en nuestra sociedad. Vamos a ir repasando cada uno de ellos, su definición, sus causas, su sintomatología, como siempre. Así que sin más, vamos con la primera nota. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. El cuerpo produce tres tipos de glóbulos sanguíneos: glóbulos blancos para combatir infecciones, plaquetas para ayudar a que se coagule la sangre y glóbulos rojos para transportar oxígeno por todo el cuerpo. La anemia es una afección en la cual existe una carencia de glóbulos rojos muy sanos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo. Estos glóbulos rojos contienen hemoglobina, una proteína rica en hierro que le da a la sangre su color rojo. La hemoglobina permite que los glóbulos rojos transporten el oxígeno de los pulmones a todas las partes del cuerpo y que lleven el dióxido de carbono a otras partes del cuerpo para que se exhale. Los signos y síntomas de la anemia varían según la causa. Si la anemia es causada por una enfermedad crónica, la enfermedad puede enmascararla, de manera que la anemia podría detectarse por medio de exámenes para otra patología. Según las causas de la anemia, es posible que no tenga síntomas. Los más comunes, si es que se presentan, podrían incluir debilidad, piel pálida o amarillenta, latidos del corazón irregulares, dificultad para respirar, mareos o aturdimiento, dolor en el pecho, en la cabeza y fatiga. Es importante consultar a un médico si te sientes fatigado y no sabes por qué. La fatiga tiene muchas causas además de la anemia, así que no asumas que si estás cansado debes ser anémico. Algunas personas se enteran cuando donan sangre de que su hemoglobina es baja, lo que indica anemia. Bien, el primer tema que tenemos el día de hoy es la anemia. La anemia, lo que sucede básicamente es que hay una disminución de los glóbulos rojos en nuestra sangre. La sangre está compuesta por diferentes células, pero en mayor cantidad por los glóbulos rojos. Ahora, hay que tener en cuenta que dentro de los glóbulos rojos, o hablando de los glóbulos rojos, podemos tener en cuenta dos pautas muy importantes, En este caso tenemos la hemoglobina, que vendría a ser es una molécula que transporta oxígeno que está dentro del glóbulo rojo, y también el hematocrito, que vendría a ser la cantidad de glóbulos rojos que encontramos en la sangre. Entonces, en una anemia, la hemoglobina va a estar disminuida porque van a haber menos glóbulos rojos, o que quizás hay alguna patología, alguna enfermedad que altera la hemoglobina, que es esta molécula que transporta el oxígeno dentro del glóbulo rojo. Pero también podemos encontrar el hematocrito disminuido, porque pueden haber quizás alguna de las causas que produce hemólisis, que es la ruptura de este glóbulo rojo. Ahora, hablando un poquito acerca de los niveles normales de hemoglobina, la OMS refiere de que en hombres una anemia se diagnostica cuando hay una hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro, y en caso de las mujeres cuando es menor a 12. Las mujeres tenemos una hemoglobina un poco más baja porque mensualmente nosotros perdemos sangre por medio de la menstruación, que es totalmente normal, que es fisiológico. También tenemos que tener en cuenta que hay ciertas personas, en este caso, que van a tener una hemoglobina diferente a lo normal. Por ejemplo, los atletas, cuando recién terminan de hacer un ejercicio de alta demanda, de alta intensidad, pueden tener una hemoglobina un poco baja porque al momento de que se causan ciertas rupturas de los músculos debido a este ejercicio, se produce un aumento, en este caso, del líquido de la sangre, y por ende puede provocar una disminución de la hemoglobina. Las personas también que están, en este caso, viviendo en la altura, que no están sobre el nivel del mar, sino, por ejemplo, que viven en las zonas de la sierra, también tienen niveles de hemoglobina diferentes a las personas que viven sobre el nivel del mar. Otra de las personas también que tienen, una variación en la hemoglobina son las personas que son fumadoras crónicas, También presentan una alteración, en este caso, de la hemoglobina normal. Bien, entonces para hablar un poco de esta hemoglobina, que es la causante de la anemia, ya nos definió Sofi que la anemia es la disminución de la cantidad de hemoglobina en sangre. Recordemos que todos nuestros tejidos funcionan con oxígeno. Entonces, la sangre tiene que llevarte el oxígeno de alguna forma, y por eso usa la molécula de hemoglobina. Está el eritrocito, el glóbulo rojo, adentro está una molécula de hemoglobina, y adentro va el oxígeno que se distribuye a toda la sangre, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas pueden causar de que esta hemoglobina esté más baja? Número uno, la mala nutrición. Si yo no como de manera correcta, de manera adecuada,
voy a tener una disminución de glóbulos rojos. Si no hay glóbulos rojos, no hay hemoglobina y no hay oxígeno. Número 2, algunos fármacos. Hay algunos medicamentos que disminuyen la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Si no hay glóbulos rojos, no hay hemoglobina y no hay oxígeno. Otras causas un poco ya fisiológicas, más normales, por ejemplo, es el embarazo. En el embarazo, la sangre de la madre también circula hacia el feto. Por lo tanto, aumenta la demanda de sangre. Si yo tengo más demanda de sangre, pero sigo fabricando la misma cantidad de glóbulos rojos, va a disminuir lógicamente el nivel de oxígeno. Entonces el embarazo es una causa de anemia también, que puede ser prevenible lógicamente. Otras cosas que pueden pasar son déficits de ciertas vitaminas, ¿no? Me van a faltar ciertas vitaminas para poder producir glóbulos rojos, para poder producir hemoglobina. Por ejemplo, la vitamina B12. Una disminución de la vitamina B12 me va a llevar a una anemia megaloblástica. Una disminución del hierro me va a llevar a una anemia también, porque no se van a producir correctamente los glóbulos rojos. Se va entendiendo entonces, mientras menos glóbulos rojos hayan, menos hemoglobina hay, por lo tanto menos oxígeno hay en los tejidos. ¿Ok? Otra causa de anemia puede ser el alcoholismo, ¿cierto? El alcoholismo me va a causar anemia. Y por último, y no menos importante, hay algunas causas, unas enfermedades que los glóbulos rojos se destruyen antes de tiempo. Normalmente un glóbulo rojo vive 120 días en el cuerpo y luego se destruye, ¿no? Mientras se van produciendo nuevos glóbulos rojos en la médula ósea. Sin embargo, hay algunas enfermedades que provocan que estos glóbulos rojos empiecen a morirse antes de tiempo. Por lo tanto, los glóbulos rojos que se están formando todavía no están listos para salir de la sangre. Entonces ocurre una disminución del número de glóbulos rojos. Y eso se puede definir como anemia. Entonces hay muchas causas de la anemia, hay que echarse a buscar cuál es la causa principal. Generalmente puede ser por mala alimentación, ¿sí? Puede ser por déficit de hierro, puede ser por déficit de vitamina B12, pero el médico tiene que echarse a buscar cuál es la causa de esta anemia. Bien, justo como Diego nos comentaba, hay diferentes causas, ¿no?, que pueden producir anemia. Pero también, hablando de los signos y síntomas, van a depender también de las causas que están produciendo esta anemia, ¿no? Por ejemplo, hablando generalmente, en todas las anemias se puede presentar cansancio, se puede presentar caída de cabello, se puede presentar también fragilidad unguial, que vendría a ser la fragilidad de las uñas, ¿no? Se encuentran un poquito más delgadas, quizás se rompen con mayor facilidad. También fragilidad muscular, también podemos presentar, por ejemplo, dificultad para respirar. En este caso, sientes que respiras, pero sientes también que te falta el aire, ¿no? También pueden presentarse dolores de cabeza, pueden presentar insomnio, puede presentar mareos, visión borrosa. Entonces es muy importante tener en cuenta estos signos, estos síntomas para recurrir a un especialista, quizás hacernos una prueba de laboratorio para ver cómo está nuestra hemoglobina, evaluar si estamos comiendo bien, si es que tal vez tenemos algún otro síntoma, como por ejemplo en una anemia donde se empiezan a morir muchos glóbulos rojos, se puede producir lo que es ictericia, ¿no?, que vendría a ser la coloración amarillenta de la piel. Y hay que tener en cuenta y hay que tener muy presente esos signos, estos síntomas para recurrir a un especialista, recurrir a un médico para que nos pueda dar un diagnóstico de manera oportuna. Así es. Una de las causas también que es bastante común y que muchas veces no nos damos cuenta son las hemorragias. Las hemorragias se pueden clasificar en diferentes formas, pero hay tres grandes clasificaciones. Primero, la hemorragia que tú puedes ver, ¿no? Por ejemplo, me corto el dedo cortando la cebolla, me corto y sale sangre, es una hemorragia. Muy leve, pero es una hemorragia. Número 2, las hemorragias ocultas. Por ejemplo, un sangrado de una úlcera en el estómago. Yo no lo puedo ver, pero sé que estoy sangrando porque manifiesto ciertos síntomas que ya los hemos visto en la hemorragia digestiva alta, ¿no?, en el programa de hemorragia digestiva alta. Y hay otro tipo de sangrado que es el fisiológico, por ejemplo, en las mujeres. En la menstruación, como decía Sofi, todos los meses las mujeres pierden cierta cantidad de sangre por medio de la regla. Entonces, estas hemorragias, al yo estar perdiendo sangre, disminuyo la cantidad de glóbulos rojos. Si disminuyo la cantidad de glóbulos rojos, disminuyo la cantidad de hemoglobina. Por lo tanto, las hemorragias, ya sean que yo puedo ver, que no puedo ver, y las hemorragias menstruales, me van a llevar a una posible anemia, siempre dependiendo de cuánta sangre se pierda. Si se pierde muy poca sangre, por ejemplo, como les decía, ¿no?, si me corto el dedo cortando cebolla y pierdo un poco de sangre, eso no me va a llevar a la anemia. No, pero si estoy perdiendo mucha sangre de repente por una úlcera en el estómago, eso sí, dependiendo del volumen de sangre que yo pierda, me va a llevar a un trastorno anémico, ¿no?, y que tiene que ser evaluado por un médico. Entonces, la hemorragia también es una causa muy frecuente de anemias. Bien, como les hemos mencionado, digamos, en este caso la anemia es una disminución de la hemoglobina,
¿no? Entonces es muy importante prevenirla porque en este caso la hemoglobina es muy importante para el transporte de oxígeno y por ende también para que haya un mejor funcionamiento o un buen funcionamiento de todos nuestros órganos. No hay que tener en cuenta que la anemia es muy frecuente en los niños y esto puede llegar a afectar su desarrollo cognitivo, su desarrollo psicosocial también. Entonces hay que prevenirla, hay que recurrir a un especialista que nos dé una buena dieta, que nos dé, digamos, tal vez un suplemento de hierro para que podamos tener una buena hemoglobina. Así es, así que ahora que ya sabemos un poquito de qué se trata esta anemia, ¿no? Ya sabemos cómo funciona, más o menos cómo va, cuando nos dicen que estamos pálidos, estás anémico, no estás comiendo bien, estás anémico, que chequean tus pupilas, que chequean tus glóbulos oculares, ya sabemos más o menos cómo funciona. Vamos a ir a resolver sus preguntas, las consultas de redes. Bien, antes de empezar con las preguntas, como siempre agradecer a todas las personas que nos han escrito. Nosotros siempre estamos muy felices de poder contestar sus preguntas y recuerden que nos encuentran en Facebook y en Instagram como UCI Salud. Ahí nos pueden dejar sus dudas o quizás algunas sugerencias de temas que les gustaría que tratemos en el programa. La primera pregunta que tenemos es, estoy muy cansada, ¿podría ser anemia? Bien, una de las manifestaciones clínicas de la anemia es la fatiga, el cansancio y la adinamia, el no querer hacer cosas, ¿cierto? Ahora, no se trata de que si estoy cansado tengo anemia de todas maneras, no va de la mano así, tanto así. La anemia suele caracterizarse por presentar múltiples síntomas, es decir, no solamente voy a estar cansado, sino que también voy a estar pálido, mis globos oculares van a estar pálidos, de repente, como habló Sofi, no puede haber una coloración amarilla de la piel, de repente inclusive puedo estar sangrando de las encías, de repente, no sé, me cuesta mucho levantarme de mi cama, me canso mucho cuando corro, tengo mucha fatiga solamente con estar sentado leyendo, ¿no? Entonces, la anemia no es que se manifieste solamente con el cansancio y la fatiga, sino que son los múltiples síntomas que se van manifestando en la persona. Entonces, si una persona está cansada, definitivamente tiene anemia, no, pero podría ser, ¿no? Hay que observar cómo va ese cansancio, si se agregan algunos otros síntomas y en base a eso acudir a un especialista, a un médico para ver qué cosa está pasando con nosotros. La segunda pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿puedo hacer deporte si es que tengo anemia? Bien, la respuesta a esta pregunta es que no. No, hay que recordar que la anemia es una disminución de la cantidad de glóbulos rojos que tenemos y también una disminución de la hemoglobina. Por ende, también hay una disminución en el oxígeno que llega a todos los tejidos del cuerpo, no a todos los órganos. Al momento que tú haces deporte, la demanda de oxígeno va a aumentar, pero tu cuerpo no la va a poder saciar porque no hay glóbulos rojos, no hay hemoglobina. Entonces no es recomendable que hagas deporte porque vas a sentir mucho más cansancio, puedes marearte e inclusive puedes llegar a desmayarte. Entonces lo ideal es que primero trates la anemia y posteriormente ya puedas recuperar tus actividades de manera normal. La tercera pregunta que tenemos es, soy vegetariana, ¿debo tomar suplementos si tengo anemia? Sí, la respuesta es que sí. La dieta vegetariana es una dieta que tiene que ser indicada por un nutricionista especialmente. Y tiene que tener todos los compuestos necesarios para poder cumplir las demandas de tu cuerpo. Carbohidratos, grasas, proteínas, hierro, demás. Entonces, las personas vegetarianas generalmente tienen anemia por falta de hierro, por falta de proteínas, por falta de carnes rojas, ¿no? Y tiene que verlo un especialista para poder darle suplementos de fierro, suplementos de vitamina B12, etcétera, para poder cumplir con las demandas que requiere el cuerpo. Entonces, si eres vegetariano o vegetariana, lo ideal es que tu dieta se base netamente en lo que te pide un nutricionista y que si tienes síntomas de anemia, acudas a un médico para que te pueda recetar un medicamento adecuado, un suplemento adecuado o de repente un cambio en la dieta. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, ¿sí? Así es, así que muchas gracias a todos los que nos escriben por redes sociales. Nuevamente recuerden que estamos en Facebook y en Instagram como UCI Salud y nos pueden hacer llegar sus dudas por ese medio y también las sugerencias que tengan para el programa. Ahora vamos a ir a una pausa y después de eso continuamos con un médico especialista, con una invitada, con la cual seguiremos conversando un poquito más sobre la anemia. Nos vemos después de la pausa. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos.
Bien, el día de hoy, para hablar un poquito más acerca de la anemia, hemos traído una invitada muy especial, así que vamos con la invitada. Así es, como mencionamos anteriormente, vamos a ir hablando un poquito de la anemia y para eso está con nosotros la doctora Leslie Cervera. Doctora, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenos días, chicos, un gusto estar con ustedes. Gracias, doctora, por su tiempo. Ahora vamos a conversar un poquito sobre la anemia, un problema que es muy, digamos, predominante en nuestro país, ¿no? Y sobre todo también muy importante, más que nada para los niños. Pero, doctora, sabemos que la anemia tiene diferentes causas. Una de ellas es el déficit de la vitamina B12, ¿cierto? ¿Cómo podrían manejar estas personas que llevan una vida vegetariana el tema de la anemia, doctora? Y sobre todo por la deficiencia de B12. ¿Hay alguna forma que puedan, complementar su alimentación? Bueno, para hablar de la anemia, como sabemos, para que se entienda bien, la anemia es una enfermedad en la cual careces de los, por decirlo así, careces de los suficientes glóbulos rojos para transportar un nivel adecuado de oxígeno hacia los tejidos del organismo, ¿no? Así es. Los principales signos, los síntomas son en la mayoría de los casos, fatiga, mareos, la piel se pone pálida, hay pérdida de peso, puedes tener debilidad muscular, etcétera, ¿no? Pero para hablar específicamente de la anemia por déficit de vitamina B12, generalmente este es un tipo de anemia en la que no hay la suficiente ingesta. Ahora, ¿en qué alimentos principalmente encontramos la vitamina B12? En la carne, los huevos, la leche. No, sin embargo, vemos que sobre todo en las dietas que son vegetarianas, obviamente, no hay consumo de estos tres alimentos principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocasiona el déficit de vitamina B12? Es la falta también de lo que se llama, aparte de la vitamina B12, causa una falta de una sustancia llamada factor intrínseco, que eso nos puede llevar a una anemia denominada anemia perniciosa. Entonces, ¿cómo podemos ayudar principalmente en las personas que son vegetarianas? Con los suplementos vitamínicos, ¿no? A la dieta hay que agregar suplementos vitamínicos ricos en vitamina B12. Y a las personas que consumen normalmente, que no son vegetarianos, hay que aumentar el consumo de la leche, hay que aumentar el consumo de los huevos, hay que aumentar el consumo de la carne y todos los alimentos ricos en vitamina B12, ¿no? Sobre todo también se encuentra en los vegetales verdes. Claro, doctora, muy importante lo que usted nos menciona, ¿no? Con respecto a las personas vegetarianas, sí pueden, si bien es cierto, pueden llevar una dieta vegetariana, pero deben de recurrir a un especialista para que les dé una dieta completa y también les dé los suplementos que ellos necesitan de acuerdo a las vitaminas, minerales, ¿no? Que no pueden encontrar, digamos, solamente en las verduras. Entonces, es muy importante ir a un nutricionista que nos pueda dar una dieta no adecuada, de acuerdo a los gustos, de acuerdo a lo que nosotros decidimos como digamos, estilo de vida. Y doctora, lo que yo le quiero preguntar, como Diego nos mencionó, hay diferentes causas, ¿no?, de anemia. Una de las causas es la anemia por déficit de la vitamina B12, pero otra de las causas también es el déficit de hierro, ¿no? En este caso la anemia ferropénica. Más o menos, ¿cómo se manejarían o cómo se manejan a los pacientes que tienen anemia ferropénica? Bueno, como bien lo dices, la anemia ferropénica es una anemia que se da por deficiencia de hierro. Entonces, esta deficiencia de hierro se puede dar principalmente a la falta de hierro en la dieta, pero no necesariamente solo a eso. También tenemos que se debe a pérdidas de sangre, también a la incapacidad del organismo de perder el hierro y también muchas veces se ha visto que en el embarazo se produce anemia. Porque, como ustedes saben, tenemos un niño que se está formando, entonces nuestro organismo necesita mucho más nutrientes, no solamente para la madre, sino también para el bebé. Entonces, es importante
que se consuma alimentos ricos en hierro, como tenemos las carnes rojas, el hígado, la sangrecita, las vísceras, que son muy baratas en realidad y que muchas veces nosotros no lo consumimos porque decimos no, que de repente no me gusta, pero son ricas en hierro. También los mariscos contienen gran cantidad de hierro, los vegetales de hojas verdes como la espinaca, los frutos secos como las uvas, los albaricoques, los damascos, los cereales, los alimentos fortificados también que ahora tenemos con hierro, ¿no? Es importante consumirlos, es importante tener una dieta adecuada, y si alguna persona se es diagnosticada con anemia, siempre se va a derivar al nutricionista para que le pueda dar una dieta adecuada, como bien lo dijiste tú, de acuerdo al peso, de acuerdo a la talla, de acuerdo a la necesidad de nutrientes que requieran, ¿no? Asimismo, es importante destacar que estos alimentos deben ser acompañados de jugos ricos en vitamina C, ya que la vitamina C nos ayuda a absorber mucho mejor el hierro de los alimentos. Bien, doctora, eso hablando un poquito de la anemia ferropénica, ¿no? Ahora, no solamente hay, digamos, anemias por falta de aporte, sino por, digamos, alguna enfermedad intrínseca que pueda tener la persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, las anemias hemolíticas. Ahora, en la anemia hemolítica hemos hablado en el bloque anterior de que hay una lisis, hay una muerte del glóbulo rojo antes de tiempo y por ende disminuye la cantidad de hemoglobina y disminuye la cantidad de oxígeno. ¿Cómo puede cambiar el estilo de vida de una persona que ya es diagnosticada de anemia hemolítica? Es decir, ¿tiene que aumentar igual su consumo en hierro, su consumo de vitamina B12 o ya ahí entran a jugar otros factores, doctora? A ver, en el caso de las anemias hemolíticas también es importante, y una de las cosas muy importantes es que el paciente tenga una dieta adecuada, un aporte adecuado de todos los nutrientes, hierros y vitaminas. Pero como tú bien lo has dicho, las anemias hemolíticas generalmente son problemas de carácter inmunitario. Entonces, el estilo de vida de las personas que tengan anemias hemolíticas siempre va a estar ligado a los tratamientos que indique el médico, ¿no? El médico tratante que los pueda ver. ¿Por qué? Porque con estos pacientes se tiene que tener mucho cuidado en los tratamientos que se le pueda indicar al paciente. Ellos tienen que tener cuidado en la exposición a ciertos químicos, a ciertos fármacos, a ciertos insumos que de repente cualquier persona usa en su vida diaria, a veces desinfectantes. Hay que tener mucho cuidado, y esto va a tener que ser evaluado de acuerdo al tipo de enfermedad y al grado de enfermedad que tenga el paciente. Entonces, es importante que los pacientes que tengan esta afección la tengan muy en claro, y siempre que acudan a una consulta mencionen, porque muchas veces uno pregunta en la consulta, ¿no tienes alguna enfermedad? Y los pacientes no lo toman en serio, simplemente obvian dar estos datos. Y es importante porque no se le puede dar cualquier tipo de antibiótico, no se le puede dar cualquier tipo de fármaco a estos pacientes, porque pueden tener una reacción adversa a lo que normalmente una persona que no tiene esta infección puede tener. Claro, doctora, muy importante lo que nos mencionan, ¿no? Nosotros como estudiantes siempre nos recalcan y nos mencionan la importancia de la historia clínica, y con esto los antecedentes de algunas enfermedades que puedan presentar los pacientes, porque de acuerdo a eso puede variar el manejo de la enfermedad que esté presentando, ¿no? En este caso de la anemia. No siempre es muy importante recurrir al especialista o al médico para que nos pueda dar un tratamiento adecuado y para poder evitar las complicaciones que se pueden presentar, ¿no? Doctora, nosotros sabemos, ¿no? Ya hemos mencionado también, de que la hemoglobina en los pacientes de altura es diferente, ¿no? ¿Y cómo se manejaría en este caso una anemia, o cómo podríamos detectar una anemia en pacientes que viven en la altura, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que viven en la Sierra del Perú. De acuerdo a los niveles de hemoglobina. Por eso es necesario, aquí es muy necesario, como en la mayoría de enfermedades, la prevención. Es necesario que uno acuda a sus chequeos anuales, semianuales, para ver los niveles de hemoglobina que se tienen, ¿no? Porque obviamente los niveles de hemoglobina van a variar tanto en altura como a nivel del mar.
¿no? De repente puede ser, y se los doy como un ejemplo, que una hemoglobina de 12 en una persona a nivel normal, a nivel del mar, perdón, es normal. Pero si vamos a mayor altura, quiere decir que esa hemoglobina para una persona que está a mayor altura es considerada muy baja. Entonces, ¿por qué? Porque a mayor altura hay disminución de los niveles de oxígeno. Es por ello que el cuerpo necesita tener mayor cantidad de glóbulos rojos para poder transportar el oxígeno y debe tener una mayor cantidad de hemoglobina en el cuerpo, ¿no? Entonces, para poder tomar las medidas necesarias es importante, muy importante que acudan a sus chequeos por lo menos anuales o semianuales, ¿no? Doctora, y como última pregunta, conversando un poco, como usted hablaba de la prevención, ¿qué puedo hacer yo en casa para prevenir la anemia tanto en mi familia, digamos, mis hijos, como en mí mismo, ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿Puedo consumir cierto tipo de alimentos? ¿Debería evitar cierto otro tipo de alimentos? ¿Qué puedo hacer yo para prevenir la anemia, sobre todo en los niños? A ver, lo principal en los niños, como ya lo mencioné, lo primero es llevarlos a hacer sus controles, ¿no? Los niños, de acuerdo a la edad, tienen ciertos controles que se les tienen que hacer y en esos incluye el descarte de anemia, ¿no? La medida de hemoglobina. Lo otro es tener una alimentación adecuada. Nuestra dieta tiene que contener gran cantidad de hierro, como ya lo mencioné. Es fácil conseguir alimentos ricos en hierro. El hierro, como ya lo dije, está principalmente en las vísceras, en el hígado, en la sangrecita, que lo encontramos en cualquier mercado y es económico. También lo encontramos en algunos vegetales de color verde oscuro, como es la espinaca. Entonces hay que aprender primero en casa a consumir estos alimentos que son ricos en hierro, ¿no? Acostumbrar sobre todo a los niños desde pequeños a consumir estos alimentos, porque muchas veces si nosotros como padres no les enseñamos a nuestros hijos a consumir o nosotros mismos no lo consumimos, entonces los niños no van a consumir y van a tener anemia, ¿no? Entonces es importante que mientras podamos consumir estos alimentos, no lleguemos a usar suplementos alimenticios, ¿no? Porque lo ideal es primero conseguir en los alimentos. Si hubiera algún déficit de hemoglobina, es importante acudir al médico, el médico le va a dar el tratamiento y sobre todo sus tratamientos van ligados con los nutricionistas para que tengan una nutrición adecuada y manejen unos niveles adecuados. Bien, doctora, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Creo que su explicación ha sido bastante ilustrativa y nos ha dado ahí algunas cositas, sobre todo de prevención, ¿no? Para luchar contra la anemia que es tan prevalente en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. La comprometemos para seguir con nosotros en el siguiente bloque. Sí, claro que sí. Listo, doctora. Muchísimas gracias a la doctora Leslie por estar con nosotros. Y ahora vamos a pasar con la siguiente parte del programa. Vamos con nuestro bloque COVID. Bien, en el bloque COVID del día de hoy vamos a hablar acerca de nuestras mascotitas. No, la pregunta es, ¿mi mascota me puede contagiar de COVID? Bien, es una pregunta muy interesante porque ya han habido estudios respecto a esto y se ha evidenciado de que nosotros podemos pasar el virus, sí, le podemos pasar el virus a la mascota, pero la mascota, uno, no va a desarrollar la enfermedad, no hay COVID en mascotas, y número dos, esa mascota no va a propagar la enfermedad. Así que sí podríamos contagiarles el COVID a ellos o a ellas, pero ellas no van a desarrollar la enfermedad y no la van a pasar tampoco. Así que no, la mascota no te puede contagiar del COVID. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Muchas gracias por estar con nosotros durante este primer bloque. Ahora vamos a ir a una pausa y después de ello vamos a seguir hablando un poquito más de medicina. Nos vemos después en unos minutos. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. Una alergia es una reacción del sistema inmunitario hacia algo que no molesta a la mayoría de las demás personas. Quienes tienen alergias suelen ser sensibles a más de una cosa.
Normalmente, el sistema inmunitario combate los gérmenes. Es el sistema de defensa de su cuerpo. Sin embargo, en la mayoría de las reacciones alérgicas, responde a una falsa alarma. Las alergias pueden provocar una serie de síntomas, como goteo nasal, estornudo, picazón, sarpullido, edema o hinchazón, inclusive asma. Estas, además, van a ser leves o severas. Una reacción severa, llamada anafilaxia, puede resultar fatal. Para identificar las alergias de las personas, los médicos usan pruebas de piel y sangre. Por otro lado, los tratamientos para combatir estas alergias incluyen medicinas, inyecciones y evitar sustancias que causen estas alergias. Amamantar puede ayudar a prevenir o disminuir las alergias cuando se alimenta al bebé de esta forma solo durante los primeros 4 a 6 meses. Sin embargo, cambiar la dieta de una madre durante el embarazo o durante la lactancia no parece ayudar a prevenir las alergias. Para la mayoría de los niños, cambiar la dieta o usar leches maternizadas especiales no ayuda a prevenir la alergia. Si hay antecedentes familiares de eczema y alergias en uno de los padres, hermano o hermana, hable con el pediatra acerca de la alimentación de su bebé. Igualmente, si existe evidencia de que estar expuesto a ciertos alergenos, como los ácaros del polvo y la caspa de los gatos, durante el primer año de vida, puede prevenir algunas alergias. Esto se denomina hipótesis de la higiene. Esta surgió de la observación de que los bebés que viven en granjas tienden a tener menos alergias que los bebés que crecen en ambientes más estériles. Sin embargo, a niños mayores no parece beneficiarlos. Una vez que las alergias se han presentado, el hecho de tratarlas y evitarlas cuidadosamente puede prevenir las reacciones en el futuro. Como vimos en la nota anterior, vamos a hablar ahorita en esta segunda parte del programa de las alergias. ¿Qué son exactamente las alergias? La alergia se define como una reacción del cuerpo exagerada hacia algo que normalmente a otras personas no les causa esta reacción exagerada. A ver, vamos a ver. Existe algo que se llama el alérgeno o alergeno, dependiendo de la literatura que leas. El alergeno es una sustancia, una comida, un parásito, un bicho, una partícula de algo que causa en tu sistema una respuesta exagerada. Es como si el sistema detectara esta presencia, esta comida, este líquido, este ser o cualquier microorganismo como algo que va a hacerle daño a tu cuerpo y empieza a destruirlo y crea una respuesta desproporcionada, muy exagerada del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, básicamente eso es la alergia. Es un estímulo que llega a tu cuerpo y que produce en ti una respuesta inmunitaria muy elevada, muy excesiva y que en otras personas no lo produce. Bien, hablando sobre las causas de estas alergias, hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay causas alergenos que se pueden encontrar en el aire, como por ejemplo el polen o quizás, digamos, algunos humos que también pueden ser que pueden provocar algún tipo de alergia en las personas, ¿no? Hablando acerca sobre los alérgenos de contacto, también tenemos como por ejemplo algunas telas, como por ejemplo puede ser alérgico al poliéster, puede ser también alérgico al látex, ¿no? Hablando sobre alérgenos que podemos encontrar en nuestro día a día, por ejemplo los ácaros que se pueden encontrar en la cama, quizás el pelo de los animales, ¿no? De las mascotas, también puede ser alérgico a las heces de las mascotas también tenemos ciertas escamas, saliva. Hay que tener en cuenta de que se puede, digamos, provocar una alergia a cualquier sustancia, a cualquier objeto, ¿no? También tenemos alérgenos por ingestión, ¿no? Algunos alimentos que pueden provocar alergias, ¿no? Dentro de los más comunes tenemos, por ejemplo, el huevo, el maní, el pescado, los mariscos, ¿no? Tener muy en cuenta estos alimentos, porque siempre que haya una persona que sea alérgica a alguno de estos alimentos, no hay que brindárselos, no hay que ofrecérselos porque se puede provocar una reacción alérgica muy, muy grande, ¿no? También tenemos los alergenos por inoculación, ¿no? Por ejemplo, si es que una persona es alérgica a algún medicamento, ¿no? Al momento que se lo inyecta se puede generar una respuesta inmunitaria muy grande en esa zona y que también puede provocar posteriormente alguna complicación, ¿no? Dentro de los factores de riesgo que predisponen a una persona a ser alérgica, tenemos primeramente lo que vendría a ser los antecedentes familiares, ¿no? Familiares de primer grado, como por ejemplo los papás, los hermanos, que presenten ya sea alguna alergia o quizás rinitis o quizás asma, también van a predisponer a esta persona a que tenga algún tipo de alergia, ¿no? También tenemos que esta persona, este paciente, presente asma bronquial, que es un tipo, digamos, donde se tiene en cuenta una respuesta inmune muy grande, también va a provocar, puede estar predispuesta a tener algún tipo de alergia ante cualquier sustancia, ante cualquier objeto.
Entonces, sabiendo un poquito cuáles son los tipos de alergia que existen, vamos a hablar de la sintomatología, de la crisis de la alergia netamente. Y esta va a depender de muchas cosas. Primero, del paciente, ¿no? A qué cosa sea alérgico y qué tan bueno está su sistema inmune. Si está con un sistema inmune deprimido y es alérgico a las fresas y le das fresas, probablemente la respuesta no sea tan elevada como si estuviera con el sistema inmune completamente sano, ¿sí? Número 2, hay que hablar de la vía en la cual se produce la alergia. Si es, por ejemplo, una vía de ingesta, no digamos que me como unos mariscos, soy alérgico a los mariscos, probablemente va a ser diferente la reacción así sea una ingesta por vía nasal, ¿no? Vía aérea, vía inhalatoria. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Hay que tener en cuenta el tiempo de contacto. ¿Qué tanto tiempo estuvo expuesta la persona a ese alergeno, ¿no? Eso sobre todo va de la mano con las exposiciones de contacto, ¿no? Las dermatitis, de repente al látex, a las sábanas, al lino, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo eso en cuenta, pueden haber distintos tipos de reacciones en el cuerpo, ¿sí? Ahora, como sabíamos, el sistema de defensa, el sistema inmune, crea una respuesta exagerada. ¿Y cómo hace esto? Va a manifestar ciertos síntomas. Primero que nada, podemos tener la urticaria, ¿no? ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, que de repente entre en contacto con algo que es alérgico, algunas plantas, por ejemplo, o de repente con el látex, y rápidamente la piel empieza a tornarse muy roja, totalmente eritematosa, ¿no? Roja, bastante roja, con algunos granitos encima. A eso se le conoce como urticaria, por ejemplo. Otra cosa que puede haber es un angioedema. Angio es vaso sanguíneo. Edema es, ya saben conocen todo lo que es un edema, ¿no? Un aumento de volumen. Entonces, el vaso sanguíneo de esa parte que ha estado en contacto aumenta de tamaño. Por lo tanto, vamos a ver no solamente la urticaria, la parte roja, sino también un aumento de volumen en la zona, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si la ingesta es por vía oral? Y si la ingesta es por vía oral, los vasos sanguíneos que están aquí en la garganta al momento de tragar, de deglutir, se van a aumentar de volumen, ¿cierto? Y nosotros tenemos una estructura aquí adentro que se llama la glotis. Esa glotis es el espacio que permite pasar la comida hacia el esófago. Si esa glotis aumenta su tamaño, va a llegar a cerrar no solamente la vía de la ingesta, sino la vía aérea también, la tráquea. Y ahí es donde se produce el shock anafiláctico. ¿Qué cosa es el shock anafiláctico? La reacción anafiláctica. Es cuando este estímulo, esta alergia, compromete mi vida. Compromete mi vía aérea, compromete mi presión arterial, compromete mi frecuencia cardíaca, ¿no? Generalmente es por este edema de la glotis, ¿no? La glotis crece tanto o se hincha tanto que bloquea las vías aéreas, bloquea la vía de ingesta también y produce que yo no pueda respirar. Y si no puedo respirar, empiezo a entrar en crisis, hiperventilo, ¿no? Empiezo a respirar más rápido porque no puedo, y ahí es donde el paciente se complica. Entonces, la reacción alérgica, la complicación más fuerte o la sintomatología más fuerte es el shock anafiláctico. Así es, entonces como vimos ahora, ya conocemos un poquito más sobre las alergias, sabemos los distintos tipos de alergias que hay, las complicaciones que puede traer, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, vamos a pasar al siguiente bloque, en el cual resolveremos sus preguntas. Vamos con las consultas de redes. Para pasar a las consultas de redes, queremos agradecerles como siempre por estar en contacto con nosotros. Recuerden que estamos en Facebook y en Instagram como UCI Salud. Ahí nos pueden hacer llegar todas sus preguntas para resolverlas en el programa y también sus sugerencias de temas para los siguientes programas que vienen. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿cómo puedo saber a qué soy alérgico para evitar un cuadro de alergia? Bien, digamos, exactamente no puedes saber a qué eres alérgico, si es que no has presentado un cuadro anteriormente. No, pero sí existen algunas pruebas que si es que tú tienes, digamos, algunos antecedentes que te predisponen a tener un cuadro de alergia, te puedes hacer para detectar si es que eres alérgico a alguna sustancia, a algún objeto, ¿no? Usualmente siempre es indicado por un médico, ¿no? Y básicamente lo que se hace es que se expone en el pecho o en la espalda algunas pequeñas sustancias, ¿no? En pequeña cantidad en la espalda para ver si es que se produce alguna reacción en la piel, ¿no? Si es que se produce alguna reacción, quizás se pone un poco roja, se forma como un eritema, ¿no? Se inflama un poquito, sí estaríamos hablando de una alergia ante la sustancia con la que estuviste en contacto, ¿no? Por eso, si es que tú sospechas que eres alérgico a alguna sustancia, algún alimento, algún objeto, es muy importante que vayas a un médico para que te lo puedan diagnosticar y así evitar este objeto para que también se eviten las complicaciones que se puedan presentar. ¿Okay? La segunda pregunta que tenemos es: ¿qué puede ocurrir si no trato una alergia?
Bien, la alergia obviamente sabemos de que no tiene cura, vamos a ser alérgicos a algo durante toda nuestra vida. Hay algunos protocolos que indican, ya hablando del tema médico, que hacen de que tú te puedas exponer de a poquitos a cierto fármaco para combatir esa alergia. ¿Sí? Hay algunos, pero en general la alergia no tiene cura. Ahora, si una crisis alérgica no se trata adecuadamente, dependiendo la respuesta del paciente, dependiendo el tiempo en el que ha sido expuesto y dependiendo a qué cosa ha sido expuesto, puede traer complicaciones desde muy leves hasta fatales, ¿no? Ya hemos hablado de muy leves, puede ser un rash, puede ser una urticaria, enrojecimiento de la zona, de repente un pequeño edema, una pequeña hinchazón, hasta inclusive un shock anafiláctico que comprometa la vida, ¿no? De disminución de la presión arterial, una disminución de la frecuencia cardíaca, el no poder respirar, ¿no? Entonces va a depender de esos factores, del factor del paciente, del factor de a qué he sido expuesto y por cuánto tiempo he sido expuesto. Pero sí, puede traer complicaciones desde muy leves hasta fatales. La última pregunta que tenemos el día de hoy es si las alergias pueden ser hereditarias. Bien, la respuesta a esta pregunta es que sí, ¿no? Como les he comentado anteriormente, hay muchos factores familiares que te van a predisponer a tener una alergia. No necesariamente la vas a tener si es que algún familiar la tuvo, pero sí te predispone, digamos, en un gran porcentaje a tener una alergia, ¿no? Usualmente son las alergias alimentarias y también estaríamos hablando de, por ejemplo, lo que vendría a ser el asma y la rinitis alérgica, que son muy, digamos, muy de base familiar, ¿no? Entonces, si es que tú presentas alguno de los signos o de los síntomas de los que hemos conversado, si es que tú notas de que al momento de consumir algún alimento o entrar en contacto con algún objeto, tú presentas alguno de los signos y síntomas, es muy importante que vayas a un médico para que te pueda tratar y te pueda, digamos, ayudar con este tema de la alergia. Así es, sobre todo es importante diferenciar entre la alergia por contacto o la dermatitis de contacto, ¿no? Que son dos entidades distintas que presentan los mismos síntomas, pero que un médico debería evaluar. Muchas gracias a todos los que nos siguen en redes sociales, gracias por entrar en contacto con nosotros por Facebook, por Instagram, estamos como UCI Salud y no se olviden que nos pueden hacer llegar sus preguntas y también los temas para los futuros programas que tengamos. Ahora vamos a ir a una pausa y después de eso regresamos con el invitado para seguir conversando un poquito más sobre las alergias. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. Bienvenidos de vuelta al programa y ahora para seguir conversando un poquito más sobre las alergias, para ver su tratamiento y sus complicaciones, vamos con el invitado. Así es, para hablar un poquito más acerca de las alergias, estamos nuevamente con la doctora Leslie Cervera. Bienvenida, doctora, nuevamente. Gracias, un gusto de seguir con ustedes. Igualmente, doctora, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy para responder algunas dudas acerca de las alergias. Doctora, la primera pregunta que tenemos es ¿cómo debemos actuar si vemos a una persona con una intoxicación alimentaria? A ver, como sabemos, las alergias aparecen cuando nuestro sistema inmunitario reacciona ante una sustancia o un alimento, como en este caso las alergias alimentarias, que no provoca una reacción en la mayoría de personas, ¿no? Como sabemos, el sistema inmunitario produce sustancias que son conocidas como anticuerpos. Los anticuerpos identifican un alergeno en particular, que es una sustancia como dañina. Cuando entran en contacto con el alergeno, la reacción del sistema inmunitario puede hacer que las vías respiratorias o del aparato digestivo
se inflama, ¿no? Entonces, si es que vemos una persona que de repente estamos comiendo, por decirlo así, y una persona empieza a sentir un poco de hormigueo en la boca, un poco de hinchazón en los labios, en la lengua, o se empieza a picar, o de repente empieza a sentir que le falta el aire, lo primero que tenemos que hacer es ver la gravedad, la magnitud de lo que la alergia le está produciendo, ¿no? Generalmente la mayoría de personas sabe a qué es alérgico y de repente no le avisaron que tenía algo, esa comida que le causaba alergia, y con un antihistamínico de venta libre en las farmacias lo podemos controlar. Pero si es que esto empieza con una sensación de falta de aire, vemos que nos empezamos a poner de repente rojos, o nos empiezan a salir ronchitas, o la picazón es demasiada, inmediatamente la persona tiene que ser trasladada a emergencia de cualquier establecimiento de salud lo más rápido posible, porque puede tener unas complicaciones. En este caso puede llegar a ser hasta una anafilaxia, que es la reacción más fuerte que se tiene a una alergia, ¿no? Es la reacción más fuerte de una alergia. Importante, doctora, hacer hincapié en lo que decía, ¿no? Muchas veces las reacciones alérgicas van a depender no solamente de la persona y de a qué cosa está expuesto, sino por cuánto tiempo. Y en base a eso también va a variar la reacción que puede hacer, llegando a lo más complicado, que es la reacción anafiláctica o el shock anafiláctico, ¿no? Ahora, doctora, hay personas que conviven con una alergia, ¿no? Por ejemplo, a las fresas, o de repente a los mariscos, o a cierto medicamento, a las penicilinas, por ejemplo, es muy frecuente también. ¿Cuándo está indicada una prueba de alergia? ¿Cuándo está indicada una prueba cutánea para ver si es que eres verdaderamente alérgico o no? La finalidad de la prueba diagnóstica, que es la prueba de la alergia, es determinar que el alergeno, o sea, está ocasionando la sintomatología que tú estás presentando, ¿no? Aparte, generalmente eso se realiza en personas que tienen muchas reacciones alérgicas, o de repente son las personas que tienen rinitis, sinusitis. Entonces, esto nos sirve para descubrir alergias que previamente no han sido sospechadas, ¿no? De repente yo tengo alergia a los mariscos, o tengo alergia a otras sustancias, y no sé qué de repente me dio alergia, yo nunca supe. Entonces quiero ver, en esos casos está indicado la prueba cutánea de alergias, que ahí en esa prueba nos va a indicar a qué exactamente estoy alérgico, ¿no? Y también nos va a ayudar a nosotros como profesionales a direccionar el tratamiento, ¿no? Para indicarle al paciente que evite exponerse a ciertas sustancias o ciertos alimentos, y también para poder realizar la desensibilización. Claro, doctora, muy importante entonces tener en cuenta en este caso que la prueba cutánea de las alergias nos va a ayudar a detectar a qué es alérgico el paciente, ¿no? Y de acuerdo a esto poder llevar un tratamiento, ¿no? Para evitar algunas reacciones que puedan complicarlo, ¿no? Doctora, en la primera pregunta usted nos mencionó sobre la anafilaxis, ¿no? El shock anafiláctico. ¿Cuál sería en este caso el manejo para un paciente que presenta el anafilaxis? La anafilaxia, como lo mencioné, es una reacción grave a una alergia. La anafilaxia es una emergencia médica, hay que tenerlo bien en claro. ¿Por qué es una emergencia médica? Porque pone en riesgo la vida del paciente. No puede hacer que el paciente entre en shock. Generalmente los signos y síntomas de la anafilaxia son pérdida del conocimiento, puede haber caída de la presión arterial, hay una gran dificultad al respirar. ¿Por qué? Porque generalmente hacen edema de glotis, que está aquí en la garganta, lo que impide que pase el aire, hay erupción cutánea, aturdimientos, vemos que el pulso está mucho más rápido, está más débil, generan náuseas, vómitos. Entonces, cuando nosotros vemos que las personas están teniendo alguno de estos síntomas, o vemos que de repente la persona es alérgica a algo y no le pasa, o empieza a tener algunos de estos síntomas, es inmediatamente el accionar, llevarlo a emergencia, ¿no? Y en emergencia se toman las medidas del caso. Ni bien pueden llegar pacientes hasta trauma
trauma shock de acuerdo al estado de gravedad del paciente. Pero lo que quiero que se quede claro es que la anafilaxia es un tipo de alergia grave que es una emergencia médica porque pone en riesgo la vida del paciente. Sí, doctora, hay que hacer hincapié en eso, en que es la complicación más fea, digamos, más crítica de un paciente con alergias y que hay que evitarla a toda costa, ¿no? Y justamente ahí va la última pregunta que le quería hacer, doctora. ¿Qué recomendaciones se puede dar a los pacientes que son alérgicos, ya sea a una comida, un medicamento, además de no estar expuestos lógicamente a esto? ¿Qué otras cosas podríamos tener en mente? De repente se ve, por ejemplo, en Estados Unidos que hay muchas personas que cargan con su epinefrina en la mano, ¿no? Por si acaso tengan algún shock o de repente alguna comida. ¿Qué recomendaciones podríamos dar a las personas que nos ven que de repente tienen alguna alergia? Bueno, si tienen una alergia conocida, lo principal es evitar consumir alimentos o estar expuestos a ese tipo de alergias, ¿no? Por ejemplo, si yo soy alérgica a los mariscos, tengo que evitar comer mariscos porque de repente puede ser que un día esa alergia a los mariscos me produjo un poquito de ronchitas, una intoxicación alimentaria, pero no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo que de repente la siguiente vez que como me puede llevar a una emergencia, ¿no? También hay que tener cuidado y hay que evitar el polvo. Generalmente los ácaros del polvo producen muchas alergias. También el polen, aquí no se ve mucho el polen, pero en otros países, por ejemplo, en los cambios de estación se ve la polinización y ese polen es el que da muchas alergias. Entonces, lo principal es evitar los detonantes conocidos, ¿no? Lo que sí también es necesario conocer a qué somos alérgicos, ¿no? De repente, si yo me olvido tenerlo anotado, tengo alergia a esto, no tener alergia al otro, sobre todo en los niños pequeños, los padres tienen que enseñar a sus niños, tú tienes alérgico a esto, tú eres alérgico a lo otro. Igual las personas que son alérgicas a ciertos medicamentos, es importante que en la consulta médica lo digan. Por favor, doctor, por si acaso soy alérgico a la penicilina. Por si acaso, doctor, soy alérgico a los AINES. Porque muchas veces uno pregunta a los pacientes y los pacientes no recuerdan, dicen, no, yo soy alérgico a una ampollita o soy alérgico a una pastillita blanca que tiene una rayita en medio. Entonces, eso no nos ayuda a poder darles un tratamiento adecuado. Es necesario que el paciente tome conciencia y conozca a qué es alérgico. Como en otros países también utilizan un brazalete en el que indica la reacción alérgica a la que tienen. Muchas veces son brazaletes o collares, eso sería ideal, ¿no? Pero si no puedes tener un brazalete o un collar, por lo menos tener anotado o saber a qué es alérgico, ¿no? Principalmente eso sería lo más importante. Claro, doctora, y justo con lo último que decía, importante tener en cuenta que seamos verdaderamente alérgicos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso de chiquito hice una reacción alérgica a las sulfas, pero no era porque era alérgico a las sulfas, sino porque fue una sobredosis de sulfa, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser bien diagnosticado por un médico y como usted nos decía, ¿no? Hay algunos países que utilizan estas pulseritas o una cadena o de repente, inclusive los militares tienen tatuado, ¿no? Si son alérgicos a algún medicamento o no. Entonces, eso también podría ayudar, sobre todo para las emergencias, ¿no? Para la prevención en emergencias. Uno cuando llega en una ambulancia no está consciente siempre para poder decir, no me pongan penicilinas, ¿no? Entonces, siempre es importante poder manejar eso. Doctora, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ha sido bastante ilustrativo lo que nos ha dicho. ¿Dónde la puede encontrar la gente que nos está escuchando, nos está viendo? Bueno, gracias a ustedes. Encantada de estar aquí. Yo estoy en la Clínica Mega Salud. Muchas gracias, doctora Leslie, por estar el día con nosotros. Esperamos contar con usted nuevamente algún día. Claro que sí, cuando gusten, chicos. Gracias, doctora. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte del programa. Vamos con nuestro diccionario médico. Bien, la primera palabra que tenemos el día de hoy para nuestro diccionario médico es la azoospermia, ¿no? La azoospermia es la ausencia total de espermatozoides en el semen que eyacula el hombre, ¿no? Como sabemos, los espermatozoides son, digamos, muy necesarios para que se produzca la fecundación porque ellos van a viajar por medio digamos, del semen hacia el útero, hacia la trompa de falopio para poder fecundar el óvulo y así producir el embarazo, ¿no? Entonces, un paciente que tiene azoospermia es un paciente que no tiene, en este caso, espermatozoides en el semen y se puede deber a diferentes causas. Ahora, la segunda palabra que tenemos el día de hoy es la hiperhidrosis.
Hidrosis hace referencia a la sudoración e hiper al aumento. Entonces la hiperhidrosis es el aumento de la sudoración en el cuerpo. Y esta tiene dos componentes. La primera, o digamos el componente intrínseco, es que nosotros tenemos, digamos, unas glándulas que botan el sudor, ¿no? Las glándulas sudoríparas. Y están inervadas por un nervio. Este nervio puede estar sobreexcitado todo el tiempo y producir que el paciente sudore y sudore y sudore. Esa es la primera causa o la primaria. La segunda es secundaria a alguna enfermedad como la diabetes mellitus. Si bien es cierto, no es tan frecuente, es más frecuente la primaria, pero en general eso es la hiperhidrosis, el aumento de la sudoración en alguna persona debido a diferentes causas. Gracias por estar el día de hoy en el programa con nosotros. Hemos tenido un programa bastante entretenido, Sofía. Sí, muchas gracias. Esperamos que toda la información que le hemos dado el día de hoy pueda servir de algo para poder prevenir la anemia y también controlar mejor las alergias. Así es. Recuerden que pueden estar con nosotros todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde por aquí por UCI. Nos vemos el día de mañana. Que estén bien.